Amigos y amigas de Agenda Económica, continuamos conversando con el señor Paíno Abreu, quien es el administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana. Y en el segmento anterior, señor Paíno, usted nos hablaba de que precisamente hoy estuvo en el Senado de la República porque hemos estado dando seguimiento y esperando que esa importante reforma pues salga. Entonces, usted nos estaba contando toda la situación que estaba viviendo de algunos reclamos para vivienda, pero usted exigía que por lo menos fueran en el campo. Si es un concepto integral para apoyar lo que es la parte agropecuaria. A mí me gustaría saber, porque existe una ley que establece la obligación de hacer los depósitos en el Banco Agrícola. ¿Cuál es la motivación principal o la transformación, o si se quiere la modificación que se va a hacer a esa ley? ¿Y cuáles son los sectores que se están oponiendo a la misma y la razón por la cual se oponen? Bueno, fíjate, aquí los sectores que han dado la cara como plantando oposición a la ley, a la reforma de la ley, son básicamente el sector de la construcción, el sector inmobiliario, que más o menos igual, lo mismo, pero también el sector turístico. Hay un señalamiento de que hay una inversión aquí de turismo inmobiliario que precisamente podría haberse afectado porque los contratos de ese tipo de turismo a veces son por varios meses, pero nosotros creemos que lo que estamos hablando en el Congreso Nacional no se refiere a ese tipo de contratos de renta. Un turista que alquila una villa, un apartamento por un mes, por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses, ese no es el objetivo. ¿No? El objetivo son los contratos de alquiler, por lo menos de un año, ¿verdad que sí? Y también, pues, el sector de zona franca se ha puesto porque dicen que es un sector que está en baja y que muchas de las naves de zona franca no están rentadas, que están perdiendo, que esto, bueno, yo digo también el sector de zona franca es un sector que merece ser apoyado, porque es un sector generador de empleo y no perseguimos tampoco ese tema. Pero lo que no está rentado no se afecta, porque de hecho no está rentado. Sí, pero yo sé que al no estar arrendado pues reciben menos ingresos y que no lo ataquen por ahí. Yo pienso que esos sectores que se oponen lo hacen porque obviamente están manejando unos recursos que son del inquilino, porque estamos hablando de eso. Es una persona que alquila una vivienda o un local comercial y avanza los meses que le exige el propietario. Entonces, esos meses que ha avanzado, dice la ley 4314 que deben llevarse al Banco Agrícola. O sea que eso no es nuevo, eso está establecido. Eso data desde hace 55 años. Y el Banco Agrícola está administrando eso desde hace 22 años, casi 23, desde 1988. Y lo administra muy bien, déjame decirle, porque ahí nunca ha habido un problema de ninguna naturaleza. Cuando se termina el contrato de alquiler, pues se le devuelve a quien haya que devolverle. Si es al inquilino que ha cumplido su contrato, bien. Si es al propietario, porque ha habido litis y el juez decide que el dinero le corresponde al propietario, se devuelve con creces, con los intereses que ha ganado por estar ahí ahorrado. De manera que el inquilino gana. Esa es la situación, pero quien más gana es la sociedad dominicana, porque son unos recursos que son relativamente baratos y que, como he dicho, se pueden prestar para los fines de crecimiento productivo, de producir riqueza, de producir alimentos, de producir empleo, ingresos y exportaciones en un sector que el gobierno y el país necesitan que crezca y que sea respaldado para evitar precisamente esa emigración masiva que hay del campo a la ciudad y a otros países. De manera que si hoy en día el Banco Agrícola tiene 365 millones de pesos, producto de esos depósitos en el banco, que dicho sea de paso, han crecido mucho. Cuando yo vine el año pasado, les hablé de 250 aproximadamente, hoy estamos hablando de 365, porque mucha gente está cumpliendo ya con la ley, especialmente los extranjeros e instituciones ya formales no quieren verse en problemas y cumplen la ley realmente. Pero en la práctica, todo ello lo que significa es aproximadamente entre un 5 y el 6% de las posibilidades de recursos que hay en ese sector, porque estamos hablando de más de
Bueno, ustedes saben que dentro del Producto Bruto Interno, el sector alquileres anda por alrededor del 5%. Y eso significa alrededor de 160.000 o más millones de pesos. Por tanto, un solo mes de avance de renta de todo eso que hay ahí es una suma inconmensurable que dará para cubrir las necesidades financieras del campo. Y por eso es que yo digo que todos estos sectores interesados en manejar intereses o recursos que no les pertenecen, porque obviamente no les pertenecen, provienen del sector de construcción, pero es un dinero del inquilino, deberían aceptar que este país necesita crecer, que el sector agropecuario no tiene quien los respalde, que el país necesita comer y comer relativamente a precios equilibrados, asequibles. Hemos hecho un buen trabajo, no hay duda en el país sobre ese tema. El país ha estado produciendo los alimentos que necesita mayormente, pero podemos hacer mucho más y especialmente hacer crecer el sector agropecuario y exportar mucho de la República Dominicana, que nos merecemos esas divisas y ese progreso. Así es. Pero fuera de cámara también usted nos decía que había un aspecto de penalización de la ley que debilitaba el accionar que puede poner en curso el Banco Agrícola para hacer cumplir la ley que existe de que Bueno, ese es el cambio precisamente que se le hace a la ley, porque como ya hemos dicho, la ley existe, tiene 55 años, pero muy poca gente la cumple. Generalmente los que la cumplen es porque tienen una litis con el inquilino. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Poder Ejecutivo ha mandado una reforma al Congreso y ha dicho, bueno, para que se cumpla la ley, vamos a tener que obligar a los propietarios a hacerlo. ¿De qué manera? Bueno, penalizándolo económicamente de una manera tal que le sea mucho más, el perjuicio sea mayor, dejando de cumplir la ley que cumpliéndola. Esa es la situación. Y por otro lado, el propio inquilino no querría alquilar una vivienda ni un local que no pueda sacarle, por ejemplo, los servicios que le brinda la compañía eléctrica, la compañía de teléfono, la compañía de cable, por cuanto esas entidades tendrían que pedir en el futuro la copia del contrato para ver si realmente han llevado el depósito de avance al Banco Agrícola. Que estaría cubierto el panorama, estaría siendo una obligación difícil de violar. Sí, y ahí yo creo que sí estaríamos hablando de un cumplimiento mayor y de unas posibilidades mayores para el país. Sin tener que sacrificar fiscalmente al gobierno para que le aporte dinero al Banco Agrícola, sino haciendo que esa entidad funcione como estamos tratando de hacer ahora, cumpliendo todas las normas, reglas y las leyes financieras y monetarias del país. ¿A quién corresponden los intereses o la ganancia de esos depósitos? Al inquilino. Bueno, se entiende que esos recursos son del inquilino. Por tanto, cuando el propietario va al banco y los deposita, el beneficiario tiene que ser el inquilino, porque esos recursos son de él. Pero no le deposita a nombre del inquilino. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en el proceso puede haber litis. En ese caso, la decisión de a quién corresponden esos recursos con sus respectivos intereses en el Banco Agrícola debe tomarla el juez que conoce la litis o la demanda. Lo que pasa es que el propietario no puede ir a poner su demanda si no ha cumplido con lo que dice la ley. Por eso es que cuando hay litis es cuando este tema entonces tiene si se cumple en realidad, y solamente en la parte que le obliga la ley, que es por lo menos depositar un mes, pero los contratos de alquiler no necesariamente dicen un mes de avance, a veces dicen 2, a veces dicen 3, a veces dicen un año. Todos esos recursos deben ir al Banco Agrícola, y estamos hablando, ¿sabe de qué? De miles de millones de pesos que deben ir al campo para financiamiento agrícola, ganadero, para financiamiento de todas las necesidades del sector agropecuario y de las familias campesinas, incluyendo su vivienda. Nadie se dedica aquí a mejorar vivienda ni a construir en el campo, por cuanto eso para los bancos no tiene mucho valor, no tiene mucho interés, porque una casa en el campo no se valoriza, su valor económico siempre es más importante en la ciudad que en el campo. ¿Verdad que sí? Pero aquí se me coge una pregunta. Si yo soy un inquilino de una vivienda y la tengo rentada, qué sé yo, por 5 años, yo no puedo
hacer una reclamación de que los intereses que debieron ganar ese depósito durante ese año se me retornen a mí. No soy yo el que debo recibir esa ganancia. Bueno, la ley está siendo reformada en el Congreso. Ese es un punto que podría discutirse. Lo que ocurre hasta ahora es que se ha planteado que ese dinero, en la medida que va generándose en el banco, se va capitalizando y va creciendo, de manera que yo tuve una señora el año pasado que fue a darme las gracias a mí, me pidió una cita, yo no quería dársela porque son tanta la gente y yo no sabía el objetivo, y entonces, pero finalmente ella se fue tan humilde que yo dije, bueno, déjame atenderla, aunque no la conozco ni sé lo que me va a tratar, y esa señora fue a decirme a mí que me quería dar las gracias. Y yo, pero ¿por qué, señora? No, porque es que yo deposité aquí una cantidad de dinero hace tantos años y ahora me están entregando una cantidad muy superior. Mi dinero creció. Y entonces cuando hablamos era que era producto de un depósito de alquileres donde todo el contrato se resolvió sin problema y bueno, pues el dinero se le devolvió a ella. Así que debería ser. Así que debería ser. Vamos a una pausa y regresamos.